El sol aún no había atravesado la niebla del valle cuando el primer grito cortó el aire como una advertencia tardía. En el corral, el polvo se levantaba en nubes secas, mezclado con el olor a heno triturado y a hierro candente. Un tractor parado, con el motor aún vibrando, parecía ser un testigo mudo de lo que estaba por suceder. Las vacas estaban agitadas, sintiendo ante los hombres que algo se había descompuesto. Había estado allí desde el amanecer. Camisa abierta, barriga pesada marcada por años de trabajo, manos gruesas sosteniendo el mango de la horca como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Nadie en aquella región dudaba que aquel hombre era chileno. No por su acento, sino por la dureza de su mirada, su forma de ocupar el espacio, como quien nunca pidió permiso para sobrevivir. La tierra era suya porque su cuerpo había sido gastado en ella. Al otro lado, arrodillado en el barro seco, el hombre del traje intentaba protegerse la cara con un brazo tembloroso. Gafas torcidas, barba espesa salpicada de polvo, respiración superficial. No parecía un luchador, no parecía un líder, pero estaba ahí en nombre de algo más grande, algo que traspasó fronteras sin pedir permiso. Sendero Luminoso había elegido ese día, ese lugar y ese hombre para enviar un mensaje. La elección fue un error. El campesino dio un paso adelante. La horca se elevó en el aire, llevando fardos de paja que se desmoronaron en partículas doradas. El gesto no fue rápido, fue pesado, inevitable. No había odio explícito en su rostro, solo la certeza de alguien que había sido empujado al límite. Detrás de él un camión de ganado crujió y una vaca se escapó, rompiendo el frágil orden del corral. El hombre del traje levantó la vista por primera vez. No vio a un granjero, no vio a un civil. Vio a alguien que había entendido todo mal durante demasiado tiempo y ahora lo entendió todo de golpe. Las palabras que tenía en la boca murieron antes de salir. Ninguna ideología parecía sólida allí, rodeado de tierra agrietada, animales aterrorizados y un silencio que gritaba más fuerte que los discursos. En ese momento el conflicto dejó de ser político, dejó de ser estratégico, se convirtió en algo primitivo, el tipo de confrontación que no se plasma en informes ni folletos. Había comenzado el peor día posible para provocar a un campesino chileno, y nadie allí entendía todavía el alcance de la pérdida de control que estaba por llegar. El campesino no soltó la horca. Lo mantuvo suspendido. Sus brazos temblaban no por debilidad, sino por contención. El silencio se prolongó por segundos que parecieron minutos, interrumpidos solo por los resoplidos del ganado y el crujido lejano de una cerca mal arreglada. El hombre del traje respiró entrecortadamente, sintiendo el polvo pegarse en su garganta, tratando de recordar por qué había aceptado esa misión. Recordó el discurso, las palabras sobre presencia, influencia, avance. Recordó el mapa garabateado sobre una mesa con poca luz. Nada de eso sirvió allí. El campesino se dio vuelta y caminó 2 pasos como si fuera a irse. El hombre del traje se atrevió a creer. Intentó levantarse apoyando su mano en el duro suelo y fue en ese momento que se dio cuenta de su error. El granjero se detuvo, giró lentamente su pesado cuerpo y habló por primera vez. La voz era baja, pausada, con un español arrastrado por años de hablarlo en el viento. No preguntó quién era. No preguntó a quién servía, simplemente preguntó por qué eligieron ese día. La pregunta no requería respuesta. Fue una observación. Ese día había sido elegido por el cansancio acumulado, por una mala cosecha, por una noche de insomnio, por un niño enfermo la semana anterior, por un precio impuesto en el mercado de la ciudad vecina. El hombre del traje intentó explicarse, pero las palabras se perdieron. Habló de organización, de lucha, de justicia histórica. Hablaba demasiado rápido, como quien intenta tapar un abismo con frases. El campesino escuchaba con la mirada fija, como si cada palabra fuera un grano de arena más cayendo en un vaso ya lleno. A su alrededor, 2 hombres que acompañaban al visitante retrocedieron instintivamente. Uno de ellos tropezó con una raíz expuesta y cayó, levantando más polvo. El otro miró el camión calculando la distancia, el tiempo, la probabilidad. Ninguno parecía bueno. El granjero apuntó la horca al suelo y la clavó con fuerza. El gesto hizo que el hombre del traje se estremeciera. No fue una amenaza directa, era territorio marcado. El campesino se acercó, tan cerca que el otro percibió el olor a sudor y a tierra, un olor viejo y persistente. Habló de madrugadas, de vallas rotas, de promesas hechas por personas que nunca regresaron. Habló de impuestos informales, de visitas inesperadas, de mensajes dejados a modo de advertencia. Habló de gente armada que apareció para enseñar a la gente cómo vivir. Cuando terminó, no había ningún enfado explícito. Había una especie de cansancio pesado, un cansancio que se había convertido en decisión. El hombre del traje se dio cuenta de que el error no había sido la amenaza ni el discurso. El error había sido subestimar el tiempo.
La época de ese hombre fue diferente. No se desarrolló en ciclos políticos, sino en temporadas y pérdidas. Un motor arrancó a lo lejos. Un tercer vehículo se acercó por el camino de terracería, levantando una nube que se tragó el paisaje. El hombre del traje intentó utilizar eso a su favor, sugiriendo que había más gente y que no era necesario que la situación se intensificara. El campesino sonrió por primera vez, una sonrisa breve y triste. Dijo que siempre había más gente, y siempre llegaban tarde. El vehículo se detuvo a una distancia segura. Un joven bajó de él, con la mirada dura y las manos en los bolsillos. Observó la escena, evaluando los riesgos. Hizo un gesto discreto para que los demás retrocedieran más. El campesino no se dio vuelta. Sabía que estaban allí. Sabía que estaban contando. Le pidió al hombre del traje que se levantara. No como un favor, sino como una orden. El visitante obedeció temblando las piernas y ajustándose las gafas con los dedos sucios. El campesino señaló la valla y le dijo que se fuera. Dijo que esta vez recibiéramos el mensaje correcto. No habló de perdón ni de acuerdo. Habló de límites. El hombre del traje caminaba tropezando, sintiendo ojos en su espalda. Cuando atravesó la puerta, respiró como si hubiera regresado a la superficie después de haber estado sumergido durante mucho tiempo. No funcionó. No miró hacia atrás. Subió al vehículo y se fue, llevándose consigo la certeza de que nada había salido según lo planeado. El campesino se quedó allí, con las manos apoyadas en la horca, observando cómo se asentaba el polvo. Los hombres que estaban alrededor esperaron, sin saber si hablar. Recogió un fardo caído y lo colocó en el camión, como si reanudara una rutina interrumpida. Pero algo había cambiado. La visita no fue solo un mensaje equivocado, era una señal. Otros vendrían, quizás más preparado, quizás más violento. La tierra pareció sentirlo, endureciéndose bajo sus pies. Cuando el sol finalmente atravesó la niebla, el corral volvió a una falsa normalidad. Pero el día ya estaba fijado. En algún lugar alguien haría preguntas. En otro, alguien tomaría decisiones. Y allí, entre vallas y polvo, un campesino chileno supo que el control se había escapado de las manos de todos mucho antes de esa reunión. La noticia no viajó rápidamente. Corrió. Pasó de boca en boca distorsionado, exagerado, reducido, atravesando pueblos, ferias y apeaderos. En una versión, el campesino lo había amenazado con armas. En otro, había humillado a los enviados. En un tercero, alguien juraba que casi se derramaba sangre. El hecho era demasiado simple para ignorarlo. Un emisario de Sendero Luminoso había regresado diferente al que había dejado. En la casa de adobe, alejada del corral, el campesino se lavaba las manos en un balde metálico. El agua se volvió turbia rápidamente. Una espesa barba ocultaba una mandíbula apretada. No había hablado mucho desde esa mañana. La mujer observaba desde lejos, sin hacer preguntas. Conocía ese silencio. Era lo mismo que en otras épocas, cuando algo invisible se acercaba. Preparó café fuerte, lo dejó sobre la mesa, no insistió. A última hora de la tarde se presentaron dos vecinos. No vinieron por curiosidad, vinieron por instinto. Se sentaron sin ser invitados, se quitaron el sombrero e intercambiaron miradas antes de hablar. Uno de ellos mencionó el nombre de la organización sin decirlo demasiado alto. El otro comentó que habían visto hombres extraños en la carretera sur. El campesino escuchó y asintió una vez, como si ya lo hubiera esperado. Dijo que no había buscado conflicto, pero tampoco se movería. Dijo que el terreno tenía dueño, y el dueño estaba cansado de que lo probaran. No pidió apoyo, pero el mensaje fue claro. Quien se quedara tendría que quedarse por completo. Quien se fue no debe regresar pidiendo refugio. Por la noche aparecieron luces en el horizonte. Los vehículos se detuvieron, los motores apagados, las sombras se movían. No atacaron. Ellos observaron, midieron distancias, probaron reacciones. El campesino apagó las luces de la casa y se sentó en el porche, mirando hacia la oscuridad como si contemplara un animal familiar. No empuñó nada. La calma era más inquietante que cualquier arma. En otro punto, a decenas de kilómetros de distancia, el hombre trajeado se lavaba la cara en un baño con poca luz. El agua fría no borró la sensación de haber cruzado una línea que no entendía. Llamó a sus superiores, eligió las palabras con cuidado. Habló de resistencia inesperada, de terreno hostil, de error de cálculo. No habló del miedo en los ojos del campesino, ni de la certeza silenciosa que lo había paralizado. La respuesta fue corta. La región era estratégica. Era necesario dar ejemplo. El control no se puede negociar con terquedad individual. El hombre del traje colgó sabiendo que esa decisión no se había tomado allí. Simplemente había sido el mensajero equivocado en el día equivocado. A la mañana siguiente el corral fue rodeado. No por hombres armados, sino por gente de la región.
Camiones viejos, tractores, caballos. No hubo banderas ni discursos, solo presencia. El campesino caminaba entre ellos, saludándolos con breves gestos. No organizó nada, pero todo parecía organizado. Todos sabían dónde quedarse y cómo moverse. El primer enfrentamiento no fue violento, fue tenso. Un grupo de hombres apareció en la carretera principal, detenidos a una distancia segura. Gritaron órdenes, nombraron nombres, prometieron consecuencias. El campesino avanzó algunos pasos, solo. Dijo que allí no había nada que negociar, que no había mandado llamar a nadie, que no saldría. Las palabras resonaron en el campo abierto. No hubo respuesta inmediata. El grupo se retiró levantando polvo. Algunos pensaron que era una victoria. Otros sabían que era solo un aplazamiento. En los días siguientes la presión aumentó. Los animales desaparecieron. Se encontró un cobertizo asaltado. Un camión que transportaba mercancías a la ciudad tuvo que regresar. Nada supuesto, nada reclamado. Solo señales. El campesino reaccionó sin alardes. Reforzó vallas, cambió rutas, durmió poco. Los hombres alrededor comenzaron a turnarse para vigilar. La tensión transformó el paisaje. Las conversaciones se ralentizaron. La risa desapareció. Incluso el ganado parecía inquieto. Por la noche se escucharon disparos lejanos, no como un ataque directo, sino como advertencia. El campesino se mantuvo firme, pero no engañado. Sabía que el conflicto ya no era personal. Se había convertido en un ejemplo, y los ejemplos cuestan. Una tarde apareció un joven en el corral. No vino armado, no venía a amenazar. Dijo que tenía un mensaje diferente. Habló rápidamente, con nerviosismo, como si quisiera irse pronto. Dijo que había personas dentro de la organización que pensaban que la confrontación era innecesaria, que hubo divisiones, que tal vez sería posible enfriar las cosas. El campesino escuchó atentamente, pidió detalles, nombres. El joven miró hacia otro lado. Dijo que no podía. Dijo que estaba asumiendo un riesgo con solo estar allí. El campesino le dio las gracias, le ofreció agua y lo dejó ir. Cuando el niño desapareció en el camino, el granjero supo que esto confirmaba lo peor. Cuando aparecen mensajes ambiguos es porque se está preparando algo más grande. Esa noche reunió a los hombres más cercanos. No pronunció un discurso largo. Dijo que nadie allí fue obligado a quedarse, que quien se fuera no sería juzgado. Algunos se fueron, la mayoría se quedó, no por ideología, sino por pertenencia. Esa tierra no era un símbolo político, estaba en casa. Del otro lado, la decisión final empezó a tomar forma. Se abrieron mapas, se trazaron rutas. Ya no se hablaba del campesino como un individuo, sino como un obstáculo. Su nombre ya no importaba. Importaba lo que representaba: desobediencia visible. Cuando los primeros vehículos se pusieron en marcha a primera hora de la mañana siguiente, no había prisa, había método, y a medida que avanzaban, el control que todos creían tener empezó a disolverse, en silencio, preparando un shock que ninguno de los bandos era capaz todavía de medir. El alba avanzaba sin previo aviso, pesado, sofocante, como si el mismo aire supiera que algo iba a romperse. El campesino ya se había despertado antes de que los perros ladraran. No por premonición mística, sino por costumbre. Había dormido poco durante días. El cuerpo cansado no se relajó. El silencio entonces fue diferente, más denso, como una pausa forzada antes del impacto. Las luces aparecieron primero, muy lejos, demasiado alineadas para ser casualidad. Luego el sonido de los motores, contenido, disciplinado. No vinieron corriendo, vinieron como si ya lo hubieran decidido. El campesino se levantó de su silla en el porche, llamó a dos hombres con un breve gesto y caminó hasta el corral. No hubo prisa. Cada uno fue a donde ya sabía que debía estar. Los vehículos se detuvieron fuera del alcance inmediato. Los hombres descendieron en silencio, armados, organizados. No gritaron, no provocaron. Esto no fue intimidación, fue la ejecución de un plan. El campesino observaba todo con los ojos entrecerrados, calculando ángulos, distancias, posibilidades que se cerraban una a una. El primer disparo no iba dirigido a nadie. Subió. Una señal. Una advertencia que no necesitaba palabras. La respuesta no llegó en forma de disparo, sino de movimiento. Se puso en marcha un tractor que avanzó lentamente para bloquear la carretera lateral. Se colocaron camiones para crear obstáculos improvisados. Nada de esto fue suficiente para detener a un grupo preparado, pero demostró algo esencial. Nadie se retiraría allí sin costo alguno. Un hombre abandonó el grupo armado y avanzó unos pasos. No era el del traje, era otro, más joven, con el rostro cerrado, la postura de quien tiene autorización para hablar y matar. Gritó el nombre del campesino, no como un llamado, sino como una acusación.
Dijo que el juego había terminado. Esa resistencia no tenía sentido, que todavía había tiempo para evitar algo peor. El campesino respondió caminando hacia adelante, solo, hasta donde consideró seguro. La voz era firme, sin elevación. Dijo que el juego nunca había sido suyo, que simplemente estaba allí cuando decidieron jugar con él. Dijo que no debía nada, no prometió nada, no aceptó nada, y no saldría. El hombre armado hizo un gesto de impaciencia. Otros dos avanzaron desde un costado intentando flanquear el corral. Fueron recibidos por disparos que no alcanzaron a nadie, pero cayeron al suelo lo suficientemente cerca como para comunicar su intención. El enfrentamiento dejó de ser simbólico en ese momento. El caos no estalló de golpe, se extendió. Disparos aislados, gritos de órdenes contradictorias, animales corriendo rompiendo vallas, movimientos de levantamiento y ocultación de polvo. El campesino se movía con una agilidad sorprendente para alguien de su tamaño, conociendo cada depresión del terreno, cada sombra. No dirigió gritando, guiado por ser visto. Uno de los hombres armados cayó. No se sabe si resultó herido o simplemente derribado por los empujones de la inesperada retirada. Esto fue suficiente para romper la contención. El fuego se intensificó. No hubo más mensajes. Ya no había líneas claras. Solo acción. El campesino sintió el impacto de algo que pasó demasiado cerca de su hombro. No me detuve a comprobarlo. Continuó avanzando, retrocediendo, reapareciendo. En un momento vio caer a uno de sus hombres herido en una pierna. Otros dos lo hicieron retroceder. No hubo lamento. No hubo ningún grito prolongado. El tiempo para eso había terminado. Del otro lado la sorpresa era visible. La expectativa era de una rápida sumisión, de un miedo generalizado. En cambio, encontraron una resistencia desordenada pero decidida. No era una milicia, no era un ejército. Eran personas que defendían lo que conocían mejor que cualquier mapa. Uno de los vehículos intentó avanzar por el campo abierto y quedó parcialmente atascado. El error le salió caro. Los disparos impactaron en los neumáticos, lo que obligó a una retirada apresurada. El ruido del motor fallando se mezcló con los golpes, creando una cacofonía que desorientó incluso a los más experimentados. En medio de la confusión, el campesino vio al hombre que parecía estar a cargo del operativo. No por el uniforme, sino por la forma en que los demás reaccionaban ante sus gestos. Él estaba más atrás, protegido, observando. Sus miradas se encontraron por un breve momento, suficiente para que ambos entendieran algo fundamental. Había ido demasiado lejos para volver atrás. El campesino avanzó unos metros más de lo debido. Un error. Un disparo le rozó el brazo. El dolor fue cálido y agudo, pero no lo detuvo. Alguien lo tiró y lo arrojó detrás de un montón de fardos. La sangre fluía, pero no lo suficiente como para derribarlo. Ataron un paño improvisado. Se levantó de nuevo. La pelea parecía interminable, pero en realidad duró apenas unos minutos. Minutos densos e irreversibles. Cuando el ruido empezó a amainar, no fue porque alguno ganara, sino porque ambos se dieron cuenta del aumento del coste. El grupo armado comenzó a retirarse de manera coordinada, cubriéndose entre sí. No huyeron. Se retiraron. El silencio que siguió fue más inquietante que el enfrentamiento. Un silencio roto por gemidos contenidos, por motores apagados apresuradamente, por el sonido lejano de un animal herido. El campesino permaneció de pie, respirando pesadamente, mirando el vacío donde habían estado los vehículos. No hubo celebración, no había sensación de victoria. Había cuerpos en el suelo, heridos siendo atendidos, marcas profundas en la tierra. La casa, el corral, todo parecía más pequeño, más frágil. El campesino sabía que esta retirada no significaba el fin, significaba ajuste. Cuando el sol empezó a salir, iluminando lo que quedaba del enfrentamiento, sintió el peso real de la elección que había hecho. Ya no había ninguna neutralidad posible. No había vuelta atrás a antes. Sendero Luminoso no solo había provocado al campesino chileno en el peor día posible, había cruzado un punto de no retorno. Y ahora el descontrol se extendía más allá de ese valle, acarreando consecuencias que ninguno de los involucrados podía contener. El día siguiente no trajo ningún alivio. Trajo ruido, helicópteros a lo lejos, camionetas desconocidas parando en entradas secundarias, gente mirando desde colinas lejanas como si el valle se hubiera convertido en un escenario abierto. El campesino se despertó con el brazo vendado y un dolor sordo palpitaba con cada movimiento. Él no se quejó. Se sentó a la mesa, bebió café frío y escuchó los informes de los hombres que habían pasado la noche en vigilia. Sin ataques directos, solo presencia, solo ojos. Las primeras autoridades llegaron por la mañana. No vinieron solos. Estaban acompañadas de preguntas que no buscaban respuestas sencillas. Fotografiaron marcas en el suelo,
Recogieron cartuchos, anotaron nombres sin prometer nada. Uno de ellos reconoció al campesino de otras ocasiones, intercambió algunas palabras y le aconsejó precaución. La prudencia sonaba a abandono cortés. En el pueblo más cercano, los comerciantes cerraron temprano. Los camiones cambiaron de ruta. El rumor se difundió más rápido que cualquier declaración oficial. Algunos decían que el campesino había preparado una emboscada. Otros que habían sido atacados y resistido. Hubo quienes dijeron que esto era solo el comienzo, que ahora nadie estaría a salvo. El miedo no eligió bando. El hombre del traje reaparecía en las conversaciones como una sombra. Nadie lo había vuelto a ver, pero su nombre aparecía en frases recortadas. Había regresado con historias que nadie quería escuchar en su totalidad. Se habló de error, de precipitación, de recalcular fuerzas. También se habló de castigos ejemplares, para que el control no parezca frágil. Las dos corrientes chocaron entre bastidores y cada una impulsó el futuro en una dirección diferente. En el valle, el campesino no pronunció discursos. Hizo reparar vallas, enterró lo que había que enterrar, atendió a los heridos con la ayuda de gente de la región, recibió mensajes indirectos, visitas cautelosas, ofertas de protección mal disimuladas. Los rechazó a todos, no por orgullo, sino por claridad. Cualquier acuerdo en ese momento tendría un precio mayor después. Por la noche, sentado en el porche, pensaba en lo que se había perdido. No solo días laborables, no solo tranquilidad. Pensó en el gesto que había iniciado todo. La mañana en que levantó la horca y decidió no ceder. No se arrepintió, pero comprendió el peso. Sabía que ese gesto ahora existía fuera de él, replicado en informes, distorsionado, usado como ejemplo por personas que nunca pondrían un pie en esa tierra. El valle empezó a cambiar. Los jóvenes que antes hablaban de irse empezaron a quedarse. Otros decidieron marcharse del todo, llevándose familias enteras. La división no fue ideológica, fue práctico. Los que se quedaron aceptaron el riesgo. Quien se fue no quiso ser símbolo de nada. Días después apareció un nuevo emisario. No trajo amenazas directas. Sus palabras fueron calculadas y su tono demasiado conciliador para ser sincero. Habló de diálogo, de evitar la escalada, de soluciones locales. El campesino escuchó sin interrumpir. Cuando respondió fue breve. Dijo que el diálogo no comienza con una provocación armada. Esa escalada no se puede controlar una vez que comienza. Que las soluciones locales requieren respeto local. El emisario se fue sin insistir. Sabía cuando no había margen. Al otro lado de la frontera, las reuniones se acumulaban. Se revisaron los mapas. La región, antes vista como un punto secundario, ganó un protagonismo incómodo. Ahora cada decisión debía considerar no solo los costos operativos, sino también las repercusiones. El campesino se había convertido en un referente involuntario, no como un héroe, sino como un problema complejo. Pasaron las semanas sin otro enfrentamiento abierto. Esto no significaba paz, significaba digestión. El silencio estaba lleno de significado. Cada camión que pasaba era vigilado. Se midió cada incógnita. La normalidad volvió en fragmentos, nunca entera. El campesino volvió al trabajo duro. El brazo sanó lentamente. La rutina ayudó a mantener la mente ocupada. A veces, al final del día, me paraba y miraba el horizonte, preguntándome cuántas decisiones lejanas habían sido influidas por ese pedazo de tierra. No se veía a sí mismo como el centro de nada. Fue visto como una consecuencia. Un día escuché que habían sacado al hombre del traje. No castigado oficialmente, pero sí desplazado. Un mensaje interno y silencioso. Fue su error, dijeron. Había elegido mal el momento. Había subestimado el contexto. El campesino no sintió ninguna satisfacción. Simplemente confirmó lo que ya sabía. Los sistemas siempre buscan individuos para absorber fallas mayores. La presencia armada disminuyó gradualmente. No desapareció, simplemente se reorganizó. El valle ya no era una prioridad inmediata, pero no fue olvidado. El campesino lo entendió mejor que nadie. Sabía que el conflicto no había terminado, se había transformado. Cuando llegó el invierno, trayendo lluvia y frío, la tierra respondió. El ganado se calmó, los caminos se volvieron más difíciles. El aislamiento volvió a ser natural, no impuesto. El campesino caminaba ahora más despacio, sintiendo el peso de los meses. No habló sobre la confrontación a menos que se le preguntara directamente. Cuando se le preguntó, respondió sin dramatismo, como quien informa de una cosecha difícil. En el fondo sabía que el peor impacto no había sido la violencia, sino la destrucción de una ilusión. La ilusión de que los grandes conflictos podrían mantenerse a distancia, de que las decisiones tomadas lejos no llegarían con toda su fuerza. Esa ilusión había quedado sepultada en el polvo del corral, y mientras la vida continuaba irregular, imperfecta, el valle llevaba la marca de un día en el que todo se salió de control.
no como un episodio aislado, sino como un recordatorio permanente de que provocar a alguien en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puede desencadenar consecuencias a las que nadie, ni siquiera aquellos que creen controlarlo todo, puede realmente poner fin. El tiempo pasó extraño después de eso, como si los días se fueran acumulando sin resolverse. El valle seguía vivo, pero con una atención permanente, una vigilancia que ya no requería órdenes. La gente sabía cuándo observar, cuándo permanecer en silencio, cuándo seguir. El campesino se dio cuenta de que algo en él había cambiado irreversiblemente. No fue valentía ni un trauma aislado. Era una conciencia nueva y profunda de que cada gesto ahora tenía un significado político, incluso cuando solo quería trabajar la tierra. Las noches siguieron siendo largas. En algunos el viento transportaba sonidos que no pertenecían al campo. Motores distantes, radios mal sintonizadas, voces apagadas que nunca se acercaban lo suficiente como para ser confrontadas. Ya no reaccionaba a cada ruido. Había aprendido a distinguir lo que era una amenaza de lo que no era más que el ruido del mundo en tensión. Aún así, dormí con un ojo abierto, no por miedo inmediato, sino porque el descanso completo parecía un lujo perdido. Otras regiones empezaron a sentir reflejos, no ataques directos, sino ajustes sutiles. Los grupos que antes avanzaban fácilmente comenzaron a probar más, a observar más. El episodio del valle había creado un precedente incómodo, no porque hubiera vencido a nadie, sino porque había demostrado que el coste podía ser impredecible. Y las organizaciones que dependen de la previsibilidad odian la improvisación. El campesino recibió visitas inesperadas. Un campesino de otra provincia se presentó una tarde trayendo una botella de vino simple. No habló de política, habló de cosechas, sequías, impuestos. Antes de irse, estrechó fuertemente la mano del campesino y simplemente le dijo que era importante que alguien no agachara la cabeza. El comentario resonó mucho después de que el polvo se asentara en el camino. En otro momento apareció sola una mujer diciendo que había perdido a su hermano en una disputa que nunca fue explicada. No pidió justicia, no pidió venganza, solo quería saber si había valido la pena resistirse. El campesino no respondió de inmediato. Dijo que algunas opciones no se miden en resultados, sino en límites. Ella asintió como si eso fuera suficiente. En tanto, del lado de quienes observan mapas, informes y gráficos, la lectura fue más fría. El valle se había convertido en un punto sensible, no lo suficientemente peligroso como para justificar una gran ofensiva, ni lo suficientemente dócil como para ser ignorado. Una molestia constante. Se revisaron las estrategias, no para resolver, sino para eludir. El campesino sintió el peso de esto cuando fue a la ciudad. Miradas más largas, conversaciones interrumpidas cuando se acercaba. No fue idolatría ni rechazo abierto. Fue precaución. Había dejado de ser solo un hombre de tierra y se había convertido en un signo. Él no lo eligió, pero no podía fingir que no existía. El trabajo continuó. La rutina ayudó a mantener la cordura. Plantar, reparar, cuidar animales. A veces, mientras manejaba herramientas, recordaba el primer encuentro, la elección equivocada de ese día concreto. No con ira renovada, sino con una claridad casi clínica. Todo podría haber sido diferente si alguien hubiera entendido dónde se encontraba. Los niños locales empezaron a hacer preguntas, no directamente sobre armas o enfrentamientos, sino sobre por qué ahora se evitaban ciertos caminos, por qué algunos nombres ya no se pronunciaban en voz alta. Los adultos respondieron como pudieron, filtrando, protegiendo, pero el cambio ya había entrado en la memoria colectiva. Una fría mañana, el campesino encontró nuevas marcas cerca de la valla. No fueron amenazas explícitas. Eran señales de paso, de personas que habían ido y venido sin anunciarse. Observó atentamente, notó el cuidado puesto en no dejar demasiadas huellas. Esto no fue una provocación, fue reconocimiento del terreno. La tensión nunca había desaparecido. Acababa de aprender a esconderse mejor. Por la noche, sentado solo, pensaba en lo que significaba el control. Antes imaginaba que el control consistía en mantener la distancia, evitar problemas, no llamar la atención. Ahora entendía que para algunos el control significaba imponer una presencia, y para otros resistir ya era una forma de desequilibrio intolerable. Nada explotó esa semana, ni siquiera el siguiente. Esto no trajo paz, trajo expectativas. Cada amanecer estuvo lleno de posibilidades incumplidas. El campesino se mantuvo firme, no como un símbolo consciente, sino como alguien que había comprendido que la retirada ya no era una opción viable. El valle seguía allí, aparentemente igual para cualquiera que pasara demasiado rápido. Pero para quienes sabían mirar, la tierra tenía marcas invisibles, líneas cruzadas por decisiones tomadas lejos y pagadas cerca.
Y mientras el mundo a su alrededor intentaba absorber el episodio, reorganizar narrativas y responsabilidades, el campesino seguía viviendo las consecuencias, día tras día, sin saber cuándo, ni de qué manera, esa falta de control volvería a pasar factura. La estación giró sin ceremonias, como todo lo demás en esa región. El frío dio paso a un calor irregular, y con él llegaron distintos camiones, carteles afuera, gente que fingía estar perdida. El campesino no preguntó. Yo miré. Había aprendido a leer el peso de una mirada, el tiempo que un motor permaneció en marcha antes de apagarse, la forma en que alguien pisaba el suelo como si estuviera midiendo algo invisible. Una tarde, una radio comunitaria falló durante horas. No hubo comunicación, no hubo explicación técnica convincente. El silencio forzado causó más malestar que cualquier anuncio. Por la noche la energía fluctuaba 2 veces. Pequeños signos, nada que justifique una reacción abierta. Todo lo suficiente para mantener despierto al valle. El campesino reunió a sus seres más cercanos después del atardecer. No habló de guerra, no habló de ataques, habló de cuidado. Dijo que nadie debería caminar solo después de cierto tiempo, que las viejas rutas volvieron a ser útiles. Ese ruido excesivo atrajo una atención innecesaria. Dijo poco y terminó rápidamente. No había nada que convencer. Todos sintieron lo mismo. Por otro lado, los movimientos fueron más sutiles que antes. No hubo columnas de vehículos ni manifestaciones ostentosas. Hubo intermediarios, personas que no se presentaron como parte de nada, pero trajeron preguntas muy específicas. Uno de ellos apareció en el mercado, compró fruta, comentó el tiempo y, como quien no quiere nada, preguntó si el campesino aún vivía donde siempre vivió. La respuesta vino indirectamente, de otro vendedor. Sí, todavía vivía, todavía estaba allí. Esa noche el campesino tardó mucho en dormir, no por miedo inmediato, sino por un sentimiento antiguo, casi olvidado, de que estaban intentando solucionar el problema en lugar de afrontarlo. Y sabía que moverse por ahí a veces era más peligroso. Los jóvenes del valle empezaron a moverse de otra manera. Menos impulso, más atención. No se trataba de entrenar o armarse. Fue un cambio de postura. El campesino observó esto con atención. No quería que se convirtiera en otra cosa, en algo que se saliera aún más de control. Intervino cuando advirtió exageraciones. Llamó a hablar. Recordó que el objetivo nunca había sido el enfrentamiento permanente. En un amanecer sin luna, 2 disparos resonaron a lo lejos, fuera del valle. No se supo contra quién. No se sabía por qué. Al día siguiente, una carretera rural apareció bloqueada por un camión averiado que nadie reconoció. Fueron necesarias horas para eliminarlo. Durante este tiempo nadie pasó. La tensión empezó a afectar las pequeñas decisiones. Se pospuso una boda, un viaje cancelado. Una compra mayor quedaba para más adelante. La vida no se detuvo, sino que se contrajo. El campesino sintió esto como una responsabilidad que no había pedido, pero que no podía ignorar. Una mañana apareció un viejo conocido. Había trabajado con los campesinos años antes. Se había ido a la gran ciudad. Estaba más delgado, más nervioso. Se sentaron a la sombra y hablaron de cosas sencillas. Antes de irse, el visitante dijo que había escuchado comentarios, que había personas que intentaban transformar el episodio en una narrativa más amplia, en un símbolo que no correspondía a la realidad. El campesino escuchó y respondió que los símbolos los crean quienes no viven bajo su peso. Días después surgió una propuesta indirecta, ni escrito ni formal, un mensaje enviado por alguien que no asumió la autoría. Habló de normalizar la situación, evitar nuevos roces y respetar ciertas distancias. No exigía una sumisión explícita, pero sí algo parecido. El campesino dejó en claro que no había nada que normalizar mientras se cuestionaba el derecho a estar allí. El mensaje regresó sin respuesta. La atmósfera se volvió más pesada después de eso. No hubo ataque, pero sí un cambio notable. El valle empezó a ser evitado por algunos y vigilado por otros. El campesino se dio cuenta de que estaban poniendo a prueba el cansancio, apostando a que el desgaste diario haría lo que la fuerza directa no había logrado. Se negó a irse, no como desafío, sino como coherencia. Había pasado toda su vida allí. Ahora no iba a dejarse presionar por presiones que cambiaran de forma pero no de intención. Una tarde bochornosa, un grupo de niños jugaba cerca de la valla cuando un coche desconocido frenó la velocidad. No se detuvo, continuó. El campesino vio la escena desde lejos y sintió una opresión seca en el pecho. Llamó a los niños, los llevó adentro y habló con los padres. Después no pasó nada, pero la línea había sido tocada. A partir de entonces, el campesino decidió algo en silencio. No iba a intensificar la confrontación, pero tampoco iba a aceptar una erosión lenta. Empezó a documentarlo todo. Fechas, horas, movimientos extraños.
no para denunciarlo de inmediato, pero sí para no perder de vista la historia en sí. Sabía que cuando se imponen narrativas externas, la memoria local es la primera en distorsionarse. Mientras tanto, en reuniones lejanas, el valle fue mencionado como un caso específico, ni ejemplar ni prioritario, una molestia. Algunos abogaron por acciones más claras, otros insistieron en evitar más ruido. El consenso nunca fue completo, y la indecisión prolongada también tuvo su efecto. El campesino sentía que lo observaban desde múltiples ángulos, no todos alineados entre sí. Esto creó un espacio peligroso, donde los pequeños errores podían interpretarse como grandes provocaciones. Redujo aún más sus movimientos, se volvió predecible a propósito. No quería dar pretextos. Aún así, sabía que la previsibilidad también puede usarse contra quienes la ofrecen. El juego se había vuelto más fluido y silencioso. Menos tiros, más cálculo. Y así el valle entró en una fase extraña, donde nada sucedía espectacularmente, pero todo parecía cargado de intención. El campesino siguió viviendo, trabajando, respirando esa tensión como parte del aire. No esperaba un resultado rápido. Había aprendido que algunos conflictos no se pueden resolver. Simplemente se instalan temporalmente, esperando el próximo fallo, el siguiente error de lectura. Y sabía que en algún momento alguien lo intentaría de nuevo. No con la misma soberbia, ni de la misma manera, pero con la misma convicción de que el control es algo necesario. Y cuando eso sucediera, el valle, una vez más, tendría que responder. El valle amaneció diferente en ese último giro, no por los disparos ni por los motores a lo lejos, sino por una casi incómoda ausencia de señales. Nada de coches extraños, no hay hombres mirando desde las colinas, ningún mensaje transmitido por terceros. El silencio finalmente pareció completo y precisamente por eso peligroso. El campesino se dio cuenta demasiado pronto de que ese tipo de calma nunca llegaba sola. Caminó hasta la valla, observó el horizonte, respiró hondo. La tierra estaba húmeda, lista para trabajar, como si nada hubiera pasado en los últimos meses. Pero sabía que la tierra guarda recuerdos, incluso cuando parece seguir adelante. En la ciudad las conversaciones empezaron a cambiar de tono. Ya no hablaban de un enfrentamiento inminente ni de una ofensiva planificada. Hablaron de una retirada estratégica, de un cambio de prioridad. Algunos dijeron que el bono se había vuelto demasiado caro. Otros dijeron que el ejemplo ya había sido absorbido. La verdad era más simple y cruel. Nadie quería sufrir la siguiente consecuencia. El campesino no celebró. Nunca creyó en victorias definitivas. Sabía que lo que había sucedido allí no era un cierre, sino un ajuste de rumbo. Sendero Luminoso no había sido derrotado, pero había aprendido algo incómodo. No toda la tierra cede ante la presión directa y no todos los hombres reaccionan como predicen los cálculos. Con el paso de las semanas, la rutina volvió a tomar verdadero espacio. Los camiones volvieron a circular. Los niños volvieron a los viejos caminos. La feria volvió a estar llena, pero había algo diferente en la forma en que las personas se miraban entre sí, como si todos compartieran un secreto silencioso. No fue orgullo, era conciencia. El campesino volvió a ser solo un campesino a los ojos de los que venían de fuera, un hombre corpulento, con barba espesa, manos callosas y sombrero gastado. Pero para quienes viven allí, se había convertido en una línea invisible. No es un líder, no es un héroe, sino un límite vivido. No hablado. Una tarde, sentado en el porche, recibió la visita del mismo granjero que meses antes le había traído vino. Esta vez permanecieron en silencio durante un largo rato. El visitante fue el primero en hablar. Dijo que en otras regiones estaban empezando a circular historias similares. No es lo mismo, pero sí inspirado. Personas que habían decidido no ceder tan fácilmente. No por coraje repentino, sino por agotamiento. El campesino respondió que las historias siempre existen, pero quien las paga nunca aparece en los reportajes. Dijo que resistir tiene un costo diario y silencioso, y que nadie debería romantizar eso. El otro estuvo de acuerdo. Aún así, antes de marcharse dijo que el valle había cambiado más de lo que parecía. Al otro lado de las fronteras, el episodio ya había sido archivado con otro nombre, otra lectura. Los informes hablaban de un error de sincronización, de un entorno sociocultural mal evaluado. Nadie escribió sobre el olor de la tierra, sobre el peso del silencio, sobre la mirada de quien ya había decidido no irse. Estas cosas no pertenecen al papel oficial. El hombre del traje nunca volvió a aparecer. Dijeron que lo habían desplazado, que ahora se ocupaba de asuntos menores, fuera del campo. Quizás fuera verdad. Tal vez fuera simplemente otra forma de enterrar responsabilidades. Al campesino no le importó. Él nunca había sido el verdadero objetivo, solo el punto de impacto. A medida que el año comenzaba a cambiar, el valle parecía haber encontrado un nuevo equilibrio. Frágil,
pero funcional. El campesino permaneció atento, pero ya no vivía en un estado de espera constante. Sabía que nada impide por completo el regreso del conflicto, pero también sabía que el miedo había cambiado de bando. No miedo inmediato, sino miedo a lo impredecible. Caminó la tierra con paso firme, como siempre. No llevaba armas ni símbolos. Solo cargó con la consecuencia de haberse quedado, de haber dicho no en el día equivocado a alguien que pensaba que el control era absoluto. Y eso, más que cualquier enfrentamiento, fue lo que se les fue de las manos. El valle siguió adelante, no como un ejemplo heroico, sino como un incómodo recordatorio de que no toda provocación va acompañada de sumisión y que a veces elegir el objetivo equivocado en el momento equivocado es suficiente para romper toda una lógica. Y así, sin aplausos, sin titulares, la historia permaneció ahí, enterrada en la tierra, circulando en voz baja, esperando ser contada nuevamente, no como un mito, sino como una advertencia. Si quieres seguir los próximos capítulos y otras historias como esta, suscríbete al canal.